Muy buenas noches, feliz jueves para todos, como todos los jueves. Su pastor Abimael Bustos, aquí desde Bogotá, Colombia, para todos los que estén estudiando la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo y libro a libro, toda la Biblia la estamos haciendo porque el estudiar la palabra de esa manera, el Espíritu Santo nos va dando una revelación más clara porque estamos mirando el contexto general de toda la palabra y el contexto del libro y el contexto del capítulo. Eso nos da un sentido más lógico de una interpretación correcta y la hacemos de manera expositiva, hay veces inductiva, pero procuramos hacerlo siempre expositiva, que es verso a verso para ir exponiendo. Ok, entonces, gracias a Dios por este tiempo, que el Señor nos bendiga y vamos entonces a dar inicio. El libro de Hebreos, como hemos dicho, es escrita, creemos, por Pablo. Algunos discuten otra cosa, no interesa, y lo importante es que el Espíritu Santo, si permitió que esté, es porque es muy relevante y muy importante. Entonces, viene esa carta para un grupo de personas que son judíos, que están en la iglesia, pero que hay algunos de ellos que están desertando y se están volviendo a los rudimentos de otra vez hacer prácticas de circuncisión, de guardar las fiestas, de alimentos, de cohibirse de alimentos, de vestirse de cierta manera y dándole más importancia a lo que es los héroes de la Biblia como Abraham, Moisés, a la ley y descartando lo que es la gracia, la salvación por gracia, por fe, lo que es el Evangelio. Entonces, esta carta va dirigida a esos dos grupos de personas, los que están todavía firmes y los que han desertado y los que están dudando, por llamarlo así. A los que están firmes, que están dudando, entonces Hebreo les está dando la esperanza, la seguridad y la tranquilidad y le hace unas comparaciones. Por el otro lado, los que se están yendo le está diciendo, usted realmente está en un problema, como dice en la carta que les escribe a los Gálatas, ustedes han caído de esa hermosa gracia porque han preferido hacer obras, buscar agradar a Dios por medio de obras y no como Jesús lo enseñó, por medio de la fe en Jesucristo y de su obra en la cruz. ¿Okay? Como lo hemos venido enseñando entonces, el primera parte, el primer capítulo, habla sobre Jesucristo como el ser más importante en toda la creación, ¿cierto? Jesucristo es Dios. Luego Jesucristo más importante sobre cualquier ser creado, incluyendo los ángeles. El 2, Jesucristo más importante y mayor que Moisés o que cualquier otro héroe de la Biblia. Y luego empieza a hablar sobre esa supremacía, no solamente sobre Moisés, sino también sobre el sacerdocio. El sacerdocio. Y sabemos que habían sumos sacerdotes que estaban por un tiempo, tenían que prestar sacrificio y tal, y Jesús se convierte aquí, ya lo muestra Hebreos, no como el sumo sacerdote, sino como el gran sumo sacerdote, que es conforme al orden de Melquisedec, que es para siempre, eternamente y tal. Entonces, luego viene la parte donde Dios nos está diciendo que cuando escuchemos hoy su voz, atendamos a Él, que Cristo es nuestro sacerdote y mediador. Y el 5 entonces habla también del sacerdocio, habla de que Él está por encima de Aarón, por encima de cualquier otro sacerdocio humano, y nos lleva inmediatamente en la introducción al capítulo 6 desde el versículo 5-11, hablando ahora de la esperanza y estar creciendo en lo que es la gracia, en lo que es la fe en Jesucristo y en su obra. Y entonces comienza el capítulo 6, que es un capítulo, pero quiero decirles, luego vamos al 10 y vuelve a hablar otra vez sobre el padre Abraham, la promesa que le hizo y lo que es Jesús
que está por encima de cualquier fe. Hablando de Abraham, que es el padre de la fe, Jesús es la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Luego vienen los héroes de la fe, todos esos héroes de la fe, y Jesús está por encima de todos esos héroes de la fe, y así, todo lo que porque Hebreos habla mucho sobre la fe, habla mucho sobre la gracia, y afirma a Jesús como lo máximo, no solamente como 100% hombre, sino también 100% Dios. Jesús es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz, que vino a reconciliarnos con su Padre. ¿Y por medio de qué? No por medio de sacrificios de corderitos, sino ahora por medio de Él, como el cordero inmolado, como el único sacrificio que vale la pena para Dios Padre, el que Él aceptó y que ahora nos ha justificado. Entonces, eso es básicamente. Y está un poco triste el escritor de Hebreos porque hay mucha gente que se está yendo de esta salvación tan hermosa y maravillosa. Entonces habla Pablo siempre, como en el capítulo 3, de que cómo vamos a desperdiciar este regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, que es por gracia. Gracia quiere decir regalo que no merecemos. O sea, es un regalo. La gracia es un regalo. Usted no puede perder algo que no es suyo. Se lo entrega a Dios gratis. Eso es básicamente. Entonces, la palabra de Dios, yo tengo acá la versión Reina Valera, y comienza diciendo, vamos a hablar de yendo más allá de lo básico, pero voy a leerlo y así la primera parte para irla desmenuzando, y dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales, dice en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Está hablando aquí de dos, pero voy a leer ahora la Reina Valera, porque es que la Reina Valera, que es la que más nosotros hablamos, leemos, conocemos y tal, Hebreos, la tenemos como en mente, por eso voy a leer esa y luego leeremos las otras. Por tanto, dejando ya los rudimentos, y aquí decía, dejando a un lado las enseñanzas elementales o básicas, pero aquí ¿de qué está hablando? Rudimentos de la doctrina, mire, de la doctrina de Cristo. Ojo, porque aquí va a hablar en un momentito para los que están desertando y yéndose al judaísmo, y al mismo tiempo le habla luego a los que están firmes, ¿ok? Tiene que tener esas dos cosas en este capítulo. Vamos adelante a la perfección. Este capítulo causa mucho miedo, sobre todo estos primeros versículos, mucho miedo a cualquier cristiano que no tiene un contexto de todo lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y dice así: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí esa palabra está dada. Y mire, ya viene ahora para los que están firmes, desde el 3 en adelante. Y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, aquí viene un imposible, ojo con esos imposibles, imposible. Le está hablando a los que se están retirando, a los que se han retirado. Ahí viene esa palabra para ellos. Porque es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados, ojo a esa palabra, iluminados, y gustaron del don celestial, gustar es probar, del don celestial, y fueron hechos participantes, es decir, compañeros, socios del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y que recayeron, está hablando de los que se han apartado, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que este tipo de personas que se volvieron al judaísmo, conociendo todo esto, crucificando, eso es como si crucificaran de nuevo para ellos mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio.
¿Ok? Y luego viene la exhortación, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es probada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y luego vuelve a hablar ahora otra vez a los que están firmes. 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, los que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque le hablamos a estos así y a ustedes así. Porque Dios no es injusto. Ah, bueno, gracias a Dios. ¿Por qué Dios no es injusto? Para olvidarse de los que están firmes, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Bueno, y ahí sigue. Vamos a ir a los primeros rápido para que no nos quedemos. Pero antes de ir a los primeros, al primer versículo del capítulo 6 de Hebreos, tenemos que ir al contexto bíblico. Ya vimos el contexto histórico y el contexto a quien le escribía. Ahora vamos al contexto bíblico. Y leamos desde el 5:11. Esto que les habló acá, de que hay personas que están en los primeros rudimentos todavía, en lugar de estar en lo avanzado. ¿Y por qué están en eso? Entonces viene la respuesta antes. Acerca de esto, o sea, de lo que estaba diciendo allá Jesús, que Él los va perfeccionando para llevarlos hasta la vida eterna, acerca de esto tenemos mucho que decir de lo que es todo lo que viene a futuro. Y difícil de explicar. ¿Por cuánto? ¿Por qué es difícil de explicar? ¿A quién le está hablando acá? A los que están desertando. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está hablando a los que están yéndose al judaísmo. Y les dice así, a ellos, porque ustedes, debiendo ser ya maestros, a los que se están yendo hacia el judaísmo, después de tanto tiempo que han aprendido de la gracia, del amor de Dios, del Espíritu Santo, todo esto, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Toca otra vez como devolverlos a discipular, dice acá, más o menos, esa es como la traducción. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ojo, de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí le está hablando a los que, ¿quiénes? Nosotros los gentiles no, le está hablando a los judíos. Ustedes son niños, ustedes han sido niños. ¿Niño qué quiere decir? La primera etapa de lo que Dios envió para salvar al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la primera etapa? Los mandamientos por medio de Moisés. Eso era para los niños, para luego pasar a la madurez, que era la gracia por la fe en Jesucristo. Pero ellos se quedaron solamente en la ley, se quedaron como niños, no quieren recibir vianda. ¿Qué es vianda? Vianda no es palabra profunda ni revelación del cielo, no. Vianda es gracia, salvación por fe por medio de Jesucristo, regalo de Dios, regalo inmerecido. Ellos no tienen la madurez para recibir esto y prefieren seguir en la ley, haciendo sacrificios, haciendo el sacrificio del corderito y todos los ritos y tal. Y si estuviéramos en el Antiguo Testamento estaría bien. Si no hubiera venido Jesucristo estaría perfecto, porque ese era el mandato de Dios, ¿cierto? Pero ya ha venido Cristo, hecho hombre, Dios eterno, y nos dio ya la salvación por medio del mismo. Entonces Pablo les está diciendo acá, o Hebreos, el libro de Hebreos, a los judíos que se están volviendo al judaísmo después de haber recibido por gracia, se están volviendo, le está diciendo que son unos niños, que necesitan leche todavía, porque ellos no han pasado todavía a la fe, a la gracia, no reciben vianda. Vianda es alimento sólido, ¿sí? Y dice, y todo aquel que participa de la leche, o sea, de las obras, de la ley, de los sacrificios,
es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué inexperto en la palabra de justicia? Porque es niño, porque ellos no quieren aceptar que la palabra de justicia quiere decir que Jesús ya nos justificó ante el Padre y que ya por ese sacrificio que acabamos de celebrar ahorita esta semana, que ese sacrificio nos justificó ante el Padre, nos reconcilió y ante el Padre no debemos nada. Que como así como morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, ya eternamente y para siempre. Eso ellos no lo aceptan, no les cabe en la cabeza. Ellos dicen, no, imposible, tenemos que hacer algo para que Dios nos apruebe y nos bendiga y nos dé la salvación. Necesitamos guardar las fiestas, necesitamos vestirnos de tal manera, no necesitamos comer aquello. Y volvieron otra vez a las prácticas de niños. Nosotros, que no somos judíos, sino que somos gentiles, nunca fuimos niños porque nunca practicamos la ley. Nosotros ya entramos a la edad adulta. Ya nos vendieron o ya nos dieron de alimento la salvación por fe, por gracia. Y entonces dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. O sea, los que, vuelvo y interpreten bien esta parte. Él compara, Hebreos compara a los niños, los que todavía practican la ley. Y a los que ya están en la gracia, les llama maduros. ¿Ok? Pero el alimento sólido, yo le pondría aquí, hago una interpretación yo, no más, no es sino yo. Pero el alimento de la gracia y la salvación por fe es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? De la fe. El uso de la fe me ha llevado a madurar para poder, y tengo ejercitado ya el discernimiento de saber que esto es bueno y que esto es malo. Los niños, los que practican la ley, no, ellos siguen todavía en sus prácticas y rituales para recibir salvación y recibir bendición. Por eso, ahora sí, el 6, por tanto, o sea, ya les hablé que hay niños y hay adultos, ahora le voy a hablar, dice acá, vamos, por tanto, dejando ya, le está hablando la gente, deje ya de ser niño, deje de tomar leche, que es ley, que son obras ya muertas. Recuerde que Pablo dice que eso es la sombra de lo que ha de venir. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Vamos hacia adelante a la perfección, porque dice de la doctrina de Cristo. Porque Cristo en el griego es Mesías. Y ellos estaban, los de la ley, creían en el Mesías, creían en que el Mesías iba a venir. Ellos tenían esa creencia. Entonces, esa doctrina, la doctrina del Mesías. Pero imagínense que vino el Mesías y no lo reconocieron. Entonces, ellos siguen todavía en esa doctrina de esperar al Mesías y de hecho lo siguen esperando hoy por hoy. Y le dice, vamos adelante a la perfección, o sea que a la fe y a la gracia. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Quiénes son los que practican las obras? Los judaizantes, los religiosos, los que nos dicen que si usted no hace esto y aquello, entonces Dios no te puede salvar o no te puede bendecir. Y entonces ellos dicen, echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Miren lo que dice acá, porque para ir aclarando. Obras muertas, ¿qué son? Pues todos sacrificios, fiestas de guardar, y formas de vestir, de comer, todo ese tipo de cosas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez volviendo a la ley, no. Dice acá, pero mire esta palabra, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿De la fe en quién? En Dios. Hebreo le está diciendo, ustedes todavía están en el antiguo pacto donde tenían fe en que el Mesías iba a venir, en los ritos, en las obras muertas, pero también tienen fe en Dios, pero no en Jesucristo, no en el Hijo de Dios. Ese es un fundamento del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Ellos seguían pensando en creer en Dios. Todo judío cree en Dios como su único Señor, el Shema. Entonces, Jehová vuestro Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios. Ellos creen en Dios. Entonces aquí dice
Ustedes todavía están en ese primer fundamento, en la leche, en la ley, en donde tienen fe en el Mesías, fe en Dios, ¿cierto? De la doctrina de bautismos. Bautismos quiere decir lavarse, bañarse, sumergirse. Los judíos tenían muchas doctrinas donde tenían que lavarse las manos, lavarse el cuerpo, lavarse los pies, hacerse baños, todo eso de la purificación. Eso es lo que está diciendo acá. La palabra bautismo en el griego es mojar, humedecer, untar, bañarse. Eso es lo que quiere decir. Y ellos, lo que está diciendo aquí Hebreos es que todavía en esa doctrina de que ellos no podían coger una fruta que otro judío que otro que no fuera judío hubiera tocado, ellos no comían nada si no se habían bañado las manos para entrar al templo, y toda esa gente tenía que hacerse unos baños. Eso es lo que está refiriéndose aquí, no al bautismo que en la iglesia usamos como el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo en aguas. Esto no está hablando de eso, está hablándole a los niños, a los que practican la ley, de la doctrina de bautismo. Si ve que no es el bautismo. Por eso en el Nuevo Testamento un solo bautismo. Aquí dice bautismos. De la imposición de manos. Los judíos tenían todo un rito de imposición de manos. Desde allá, desde Moisés, ¿cierto? Había que poner las manos para ungir, para nombrar reyes, nombrar sacerdotes. Son doctrinas que ellos tenían. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ellos creían en el juicio eterno y la resurrección de los muertos, especialmente los fariseos. Y esto, ahora viene para los que están firmes, los que están en la fe, los que están en la gracia, los que han recibido al Espíritu Santo. Y les dice ahora a ellos, dice, y el 3 es para nosotros. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite. O sea, esto éramos... Así éramos, si Dios lo permite, pues así éramos, pero ya Cristo vino. Ahora mire lo que dice el 4. Porque es imposible. Viene la parte imposible para los que son niños, practican la ley todavía y no han creído en Jesucristo como único Señor y Salvador por gracia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Es imposible, subraya la palabra imposible. Ellos fueron ¿qué? Iluminados. Por ejemplo, usted entra a un lugar oscuro y una luz lo ilumina. ¡Pum! Uy, fue iluminado. Pudo ver cosas. Pero la luz no entró en esa persona. No se tragó la luz. No entró la luz en él, pero sí fue iluminado. Le vino una buena idea. Le vino un entender de Dios, un entender de Jesús. Le vino un entender de quién es el Espíritu Santo. Un entender de qué hizo Cristo en la cruz. Le vino un entender, o sea, fue iluminado. Un flash, como ¿le acuerda cuando el flash de las fotos? Fue iluminado. Porque le vino una buena idea. Un entender de algo. Porque es imposible que los que no fueron iluminados o entendieron y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire aquí lo que dice. O sea, ¿fueron qué? Iluminados. O sea, pum, un flash, una iluminación. Oiga, sí, Jesús, wow, qué hermoso, qué bien, qué bueno. No, maravilloso, y mire cómo me siento, y ay, me sanó, y ay, siento un escalofrío, y siento amor, y siento, ¿cierto? Fue que iluminado, y puedo entender esto, y puedo entender lo otro. Hay teólogos incluso. Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Degustaron. ¿Qué es degustar? Degustar es cuando usted, vea, yo tengo acá un tintico, y lo degusto y lo escupo. Lo degusté. Yo puedo probar algo y no, eso no, ya no lo quiero. Lo probé, pero no lo tragué. Ellos probaron el don, o sea, probaron el regalo inmerecido. Probaron la salvación por gracia, por fe. La probaron, pero no, ya no. Lo escupe. Usted prueba no sé, hablemos de una carne. Uy, no, está salado, ¿no? Ya no quiero. Y para comprobarles esto, de que probaron, pero no tragaron, no entró. Recuerde cuando Jesucristo estaba en la cruz y dijo, tengo sed. ¿Qué hicieron?
untaron una esponja, ¿cierto? Con vinagre y se la pusieron. ¿Qué hizo Jesús? ¿La tragó? No. Se la pusieron en los labios, él la probó y no la quiso tomar. Probar no es igual que tomar. Entonces, esta gente que está hablando acá, hebreos, ellos fueron a la iglesia, alabaron al Señor, entendieron, degustaron, vieron milagros, ellos fueron sanos. No, maravilloso, pero no lo dejaron entrar. No creyeron totalmente que era por gracia, por fe, y le mezclaban todavía. No, hay que congregarnos el sábado, hay que guardar el sábado, hay que guardar la fiesta de tabernáculos, hay que guardar la fiesta de trompetas, necesitamos no comer carne de cerdo, todas esas vainas. O sea, degustaron, pero no se lo tragaron, no lo recibieron. Por eso dice que a ellos vino, allá en Juan 1, 12 y 14, a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? Lo probaron, lo degustaron, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron sanar a cojos, ciegos, vieron todo eso, caminar sobre el mar, parar la tempestad, lo vieron, lo degustaron, sabían que él era el Mesías, lo reconocieron, pero no lo aceptaron. A los suyos vino. Y otro que le puedo dar, Judas. Judas lo vio, lo degustó, lo probó, ¿cierto? Como dice acá, lo probó, lo gustó. Y fue participante del Espíritu Santo. Fue participante del poder del Espíritu Santo. Él fue con los 12 y los mandó y vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Y Judas también fue. Él degustó del poder, sanó enfermos, echó fuera demonios, y cuando llegó donde Jesús le dijo: Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor dijo: bueno, pero no se preocupen de eso, más bien estén preocupados de que sus nombres sí estén escritos en el cielo. O sea, preocúpese de que usted reciba el Espíritu Santo en lugar de ser socio del Espíritu Santo, o acompañante, o amigo, o no. Tienes que recibirlo. Entonces, y recuerde que el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, ellos hicieron milagros más que cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. ¿Y qué? Lo hicieron, pero no tenían al Espíritu Santo adentro. Degustaron de él, fueron socios, fueron aliados. El Espíritu Santo venía sobre ellos y Moisés abrió el mar rojo y Moisés tocaba y bueno, todas las vainas. ¿Quién lo hacía? El Espíritu Santo, pero no estaba en ellos. Por eso el Señor Jesús dice: y ustedes vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo degusté del Espíritu Santo, yo lo probé, no me lo tragué, pero yo lo probé. Yo participé del don del Espíritu Santo, iba conmigo y yo sané enfermos, eché fuera demonios. En tu nombre, Señor. Y el Señor que dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque Dios, hay pastores que hacen milagros, y hay líderes religiosos que usted va a ver en todas las religiones, que hacen milagros. A lo mejor el Señor, a lo mejor el enemigo, pero lo cierto es que no tienen al Espíritu Santo. No lo han recibido porque no han creído que Jesús, lo que hizo en la cruz fue suficiente. Murió, hizo la obra perfecta, era santo, sin mancha y sin arruga, nunca pecó y fue asesinado con todos los pecados nuestros. Si yo hago algo adicional a lo que hizo Jesús, estoy diciendo que la obra que hizo Jesús en la cruz no es suficiente. Y era lo que ellos estaban haciendo sentir el corazón de Dios dolido, porque decían: no, lo que hizo Jesús es bonito y bueno, pero no, yo necesito, para que me bendiga Dios, guardar el sábado. Yo necesito vestirme así, O sea que la obra de Jesús no sirvió para ellos. Y a ellos es que les está hablando acá: degustaron, probaron, untaron, hasta fueron sanados. El Señor los echó fuera demonios a ellos mismos, a los mismos discípulos, fueron libres de demonios, pero no aceptaron la obra perfecta de Jesús. Y lo hablamos ahorita en la resurrección, que ellos no habían creído, ninguno había creído, ninguno, hasta que Jesús, después de resucitado, se les presentó y dice: y entonces les fueron abiertos los ojos
la palabra, el entendimiento y creyeron. ¿En qué creyeron? En que la salvación era por gracia, por la obra de Jesucristo, no por obras, no por ley, como le está diciendo aquí a ellos. Entonces es imposible que estos que gustaron de la buena palabra de Dios, porque escucharon, vea, imagínense, Judas escuchó la mejor palabra directamente de Dios mismo, Jesús hablándole, escuchó las prédicas más hermosas, degustó de las palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ellos degustaron de las sanidades, de los milagros, de las resucitadas, de todo eso. Judas también lo vio. ¿Y qué pasó? Se perdió, porque no creyó que Jesucristo era suficiente para ser salvo. Su obra no fue suficiente. 6. ¿Qué pasó con ellos? Ellos recayeron. Al volverse a la ley, recayeron. Vea, recaer es volver a caer. Ellos venían caídos, entraron a Cristo, wow, degustaron, comieron, oyeron, hicieron milagros, sanaron, wow, eso estará precioso, eso van a la iglesia, eso saltan, brincan, ayudan, todo. Pero en un momento u otro, oye, ¿qué pasó con esto? No, se volvió al mundo, no, eso ya no cree en Dios, que no, que tal, que eso es poro, que eso es carreta, y ellos se volvió a una religión, se volvió para los testigos, se volvió para no sé dónde, se fue para iglesias de obras. Es imposible, y aquellos que regalan, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, porque ellos ya degustaron, ellos ya conocieron, ellos saben muy bien como los judíos, los fariseos y los saduceos y los escribas, ellos sabían que él era Dios, ellos sabían que era el Mesías y lo rechazaron. Esto le está pasando lo mismo y por eso Pablo, el que escribió Hebreos, es tan radical. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no se puede. Crucificando, o sea, que van a crucificar de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez a vituperio, ya no. Ya el que se apartó y que degustó, que hizo milagros, que caminó, que usó al Espíritu Santo, lo usó a él. Nunca entró el Espíritu Santo en ellos, nunca fueron salvos, porque para ser salvo hay que creer que Jesucristo es suficiente, lo que él hizo en la cruz, y que yo no tengo que hacer nada más. Si usted cree que tiene que hacer algo más, arrepiéntase más bien, que es lo que le está diciendo a los que están ahí, firmes. Esperen, no la hagan barrar, usted no va a volverse como ellos. Usted declare que Jesús es suficiente. Él hizo todo. Todo. Tú no tienes que hacer nada, ningún sacrificio, guardar nada, ni restringirse, nada. Solamente dejarse llenar del Espíritu, creer, y el Señor pone en ti el querer como el hacer. ¿Cómo la ve? Entonces, ya no pueden ser, ya esos no. ¿Por qué? Voy a explicarle por qué. Y viene un ejemplo de la lluvia que cae. La lluvia tipifica al maestro. La lluvia que cae y viene con un propósito. Cae y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que la tierra se fertilice de buen fruto. Y entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia, o sea, la palabra, vamos a poner que la palabra, la sabiduría, la inteligencia, la palabra de Dios, vamos a poner que sea eso, que muchas veces cae sobre ella, cae sobre la tierra, ¿quiénes? Las personas, cualquier tipo de personas, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. O sea, va a caer la palabra de Dios. Recuerda que la semilla cayó en el camino, cayó en las piedras, pero de esas 4 semillas solamente una dio fruto. Aquí lo mismo, cae la lluvia, el labrador la aprovecha, pero no toda la tierra produce lo mismo, no toda la tierra acepta. Esta produjo fruto, ¿cierto? Recibe bendición, pero la palabra, la misma lluvia, la misma palabra, el mismo evangelio le cayó también a estos, a los judaizantes, pero a la que produce espinos y abrojos, o sea, ellos no produjeron buen fruto por fe y por gracia, sino que produjeron obras. Hay que hacer obras, así como Moisés, así como la hicieron los sacerdotes. Hay que hacer, mira qué pasó, está próxima a ser maldecida y a su fin es el ser quemada. Esa palabra tan fuerte no es para los que
han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Cuando digo único Señor y Salvador, quiere decir que no tengo que hacer nada más para ser salvo. Absolutamente nada. Recuerde, la obediencia viene por haber creído. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Y Él se encarga de poner en nosotros amor, en poner fe, en poner ayuda social, en poner obras buenas, en ayudar a la gente, en servir, en amar, en perdonar, en ayudar, en ofrendar. Pero ¿por qué lo pone en mí? No porque yo quiero hacerlo. Si yo quiero hacerlo ya es mi obra, no es la obra de la gracia. Él pone en mí ese deseo, ese amor. Solo clame para que Dios te llene más de Él y de su amor por los demás. Entonces, pero el que produce espinos abrojos está próximo a ser maldecido y su fin es ser quemado. Recuerda que es imposible que el que ya degustó de los poderes del Espíritu Santo, así como Judas, que degustó de esos poderes, es imposible. Por eso él se ahorcó. Mire que la palabra cayó en Judas y cayó en los otros 11 discípulos. En 11 discípulos dio fruto, creyeron. El otro no dio fruto. Degustó, comió, igual que ellos, hasta hizo milagros. En el nombre del Señor echó fuera demonios, sanó enfermos. Pero le faltó creer que Jesús era suficiente. Y quiso mezclarlo, haciendo obras. 9. Pero en cuanto a ustedes, ahora nos habla a nosotros o le habla a la gente que estaba firme. Miren lo que le dice, ya vino un imposible para los que volvieron a la ley. Ahora viene un imposible para los que han estado firmes. Mire, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos, estamos claros, conscientes, perfectamente entendidos de cosas que mejores. Mire el 9, ese sí es para nosotros. No para los que se volvieron judaizantes y que pertenecen a la salvación. Vea, que pertenecemos ¿qué? A la salvación. Le está hablando al otro grupo. Aunque hablábamos antes como ellos, hablábamos así. Dice así, mire lo que dice el 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para los que están y han nacido del Espíritu, creen en Jesús, por gracia, por fe. Él no se va a olvidar de lo que ustedes han hecho. No se va a olvidar de lo que tú has hecho. Porque Dios es justo. ¿Dios es qué? Justo. Para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor. Ve que nosotros no nos movemos por obras, por haceres, sino por amor. Que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cuál nombre? Hacia Jesús y su obra. Cuando dice nombre es lo que él hizo. Habiendo servido a quienes, a los santos, a los que creyeron, y sirviéndoles todavía aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud o diligencia hasta el fin. O sea, sigan así, trabajando, sigan así sirviendo, ayudando, evangelizando, sigan así, para la plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerde que Jesús dijo que Él iba a venir por segunda vez y que este cuerpo que nos incita a pecar, la esperanza es que este cuerpo se va a transformar en un cuerpo espiritual. Esa es la esperanza, que Él vendrá por nosotros, nos llevará, nos arrebatará y los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la esperanza. O sea, manténganse haciendo eso que están haciendo, ¿cierto? Por fe, ayudando a la gente, evangelizando, ayudando para que se puedan mandar misioneros, para que se puedan abrir iglesias. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Y, mire, dice, mostrando a su 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. 12, a fin de que no os hagáis perezosos. No se vayan a volver perezosos. Ay, hoy domingo no voy a la iglesia. Ay, no voy a ver televisión. Ay, voy a descansar. Ay, me voy para el gimnasio. Ay, voy a hacer... Cuidadito, porque se vuelve perezoso y Satanás te empieza a meter en la cabeza. Ay, pero si Dios está en todo lado. Tú puedes poner la internet y ahí oyes una prédica. Y así te va durmiendo. Cuando menos viene, te acaba las finanzas, te acaba la salud, te acaba la familia. Pero pastor, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasó? Ah, ¿se volvió qué? Perezoso. Perdóneme que les hable así,
pero yo se lo digo por experiencia. En algún momento de mi vida traté de volverme perezoso. Dios está en todo lado. Yo no tengo ¿quién dijo que dónde dice que uno tiene que obligatoriamente ir a la iglesia, que estar yendo los jueves a oír esas? No, yo oro a Dios y yo tengo mi comunión con Dios. Fue como 15 días y el diablo quiso acabarme. Entonces, de nuevo, no descuides esta salvación tan grande. Manténgala, aliméntela. 12. A fin de que no se hagan perezosos, sino que imitadores de aquellos por la fe, en donde tengan paciencia heredarán las promesas. Mire, usted dice, pero es que nada, que yo le oro. Tenga fe, usted tiene fe, pero ¿qué le falta agregarle a esa fe? Dice acá, a fin de la plena, dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Promesas. ¿Cómo va a llegar la promesa de la sanidad, de poder pagar la deuda, de poderse casar, de poder viajar, de poder tener esa empresa, de poder tener ese negocio, de poder viajar, de poder evangelizar, de poder abrir su iglesia, de poder irse a misiones? No sé. Pues tiene que ponerle a esa fe, ¿qué? Paciencia para heredar esa promesa. Entonces tenga paciencia sabiendo que Dios tiene el control de todo. Él te compró. Usted haga lo suyo. Usted manténgase congregando, alimentándose, hablando con Dios, meditando en la palabra. Y uno que otro ayunito para que Dios te guíe, te enseñe. Esa es, hermano. ¿Cómo la ve? No, yo no quiero, hoy estoy perezoso, hoy voy a hacer pereza, todo el día trabajando, toda la semana madrugando, hoy voy a hacer pereza. El diablo dice, ya cayó en mis manos. Porque eso le pasó a estos. Se fueron adormeciendo. Sí, son salvos, pero el diablo les arruina todo. No es Dios. El diablo le abre puertas a Satanás, porque cuando uno hace pereza, la mente comienza a divagar, comienza a dudar, y la duda la usa Satanás, y ahí sí puede entrar a tu vida. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Mire la promesa que Dios le hizo a Abraham, y es la misma para ti y para mí hoy. No para los judaizantes, no para los que se apartan a hacer obras, sino para los que seguimos firmes creyendo en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo todo. Diciendo, ¿qué dijo Dios? De cierto te bendeciré. ¿Qué es lo que dice que Él juró por Él mismo? ¿Qué juró? ¿Que nos va a qué? Mire que esto es una promesa de Dios. Si Él lo dice, Él lo dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Imagínense, si ya Dios lo dice, es suficiente. Sin embargo, Él, para que no dudáramos en este tiempo, después de miles de años de Abraham, dijo, voy a jurarles. ¿Qué les voy a jurar? A los que se han mantenido firmes, a los que han creído que mi hijo pagó por todo, a los que siguen creyendo que es por fe y por gracia, ¿qué les voy a prometer? ¿Y qué he jurado? ¿Qué voy a hacer con ustedes? De cierto te bendeciré. Aleluya, gracias Señor. Con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aleluya. ¿A quién es? Esa promesa que hizo Abraham, que le juró por él mismo, es la nuestra. Es para ti y para mí. Mira el 15. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó esa promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de cada controversia es el juramento por la confirmación. No, vea, le juro por mi mamá, le juro por el cielo, le juro que, o sea, que quiere decir que ahí cerremos el diálogo porque se lo prometí y se lo cumplo. Cuando uno dice juro por mi mamá, quiere decir que si yo no cumplo, mi mamá se muera. Eso es lo que está diciendo. Tengan cuidado. Por eso dice el Señor, no jure ni por el cielo ni por la tierra. No, que tú sí seas sí, tú no seas no. Cumpla más bien. Entonces, si Dios juró por Él mismo para que nosotros tuviéramos tranquilidad de que nos iba a bendecir en todo, ¡wow! Multiplicaré, te bendeciré en abundancia, ¡aleluya! Solo por creer que Jesús ya lo hizo todo. Entonces dice acá, ellos, el fin de toda controversia del juramento, Él juró por Él mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más que, ojo con ese más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento,
para que no hubiese dudas, para que nadie dudara, para que todos estuvieran tranquilos. Él es inmutable, Él no cambia, Él no se arrepiente. Lo que dijo a Abraham, no lo dijo a los judíos y nos lo dice a nosotros. Él cumple lo que promete, y Él prometió un Salvador, Él prometió un Redentor, Él prometió al Mesías, Él prometió un sacerdote para siempre, Él prometió un rey, Él lo prometió y Él lo va a cumplir, y con Él todas las bendiciones por haber creído en su Hijo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿quiénes son los herederos? Nosotros, los que hemos creído la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que no pueden cambiar nunca jamás, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, nosotros sabemos que si lo dijo Dios ya no hay nada que hacer, Él lo dijo. Sin embargo, aquí Dios quería como ayudarnos porque sabía que el enemigo iba a atacar, va a poner dudas. Y entonces dice, miren, no duden, porque es imposible que Dios mienta. Versículo 18. Tengamos un fortísimo, o sea, una fortaleza, una columna, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o tomarnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza de que vendrá Jesucristo y nos llevará, la cual tenemos como segura ancla. Un ancla en un barco, cuando sueltan la ancla, el barco queda fijito. Esa es la ancla. Nuestra ancla está amarrada a Cristo Jesús por medio de estas promesas que hizo Dios Padre desde Abraham, las hizo para nosotros. Y por creer que iba a enviar a su Hijo, al Mesías, que iba a morir por todos los pecados del mundo, que iba a ser sacrificado y que Dios iba a aceptar ese sacrificio como el pago por todos los pecados del mundo, y que nos justificaría ante el Padre, nos reconciliaría con Él y tendríamos vida eterna. Eso es todo. Eso es lo que hay que creer. Y dice acá, es imposible, es imposible. Recuerda que allá había un imposible. El de acá era, es imposible que los que se vuelven a practicar las obras de la ley vuelvan a ser salvos. Es imposible. Ahora viene acá un imposible para ti y para mí. Es imposible que Dios mienta, en las cuales es imposible que Dios mienta. No, es imposible que Dios mienta en esa promesa que nos hizo. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura ancla firme del alma. Mi alma, que es la que se salva, está asegurada, está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús, está eternamente protegida, y que penetra hasta dentro del velo, ¿sí? O sea, hasta la presencia de Dios. Hasta, dice por eso, que entremos confiadamente ante la presencia, ante la gracia, al trono de la gracia. Dice, porque el velo se rompió y nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Ahora nuestro gran sumo sacerdote, que Jesucristo, está allá y nosotros estamos allá juntamente con Él, porque donde está Cristo está el que ha creído en Él. Y termino con el 20. Donde Jesús entró por nosotros, Él ya está allá por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él ya no es solamente un sacerdote o un sumo sacerdote humano, está por encima de todo sacerdote, o sea, de todo mediador, abogado, paracletos entre Dios y los hombres. Él fue el único que cumplió con todos los requisitos para ser un sacerdote, entrar al lugar santísimo, sentarse a la diestra de Dios. Y por eso Pablo se atreve a decir que nosotros estamos ya con Cristo juntamente sentados en lugares celestiales. Así como con Cristo morimos, con Cristo resucitamos, ya nunca más volvemos a morir, estamos sentados en lugares celestiales. Qué tremendo, qué lindo. Hermano, esto es un regalo de Dios maravilloso. No lo desperdiciemos. ¿Ve que no hay que tener miedo?
Ay, voy a perder la salvación, mire, aquí dice que es imposible. Pero usted no. Ahora, si usted mezcla obras, o sea, practica todavía guardar el sábado, practica que debe sacrificar, guardar fiesta de tabernáculos, practica que si usted no hace el pacto, el triple pacto, practica que si usted no se viste de cierta manera, practica que si usted no se pone ciertas cosas, practica que usted no puede comer cerdo, no sé qué cosas, ciertos animales, practica ir a Jerusalén una vez al año, practica para que le vaya bien o para ayudarle a la obra de Jesús en la cruz. Eso es diabólico. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es no aceptar el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz. Triste. Entonces simplemente arrepiéntase, dígale, Padre, perdóname porque yo estaba mezclando, pensé que había que ayudarle a Dios. Hay un dicho que tienen nuestros hermanos católicos, dice que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, pero lo dice. Entonces uno interpreta, yo tengo que ayudarle a Jesús. No, lo que yo tengo que hacer es creerle, creer lo que Él me dijo. ¿Y qué me dijo Él? Que creyera que Jesucristo había pagado por todos mis pecados, que me perdonó, me quitó los pecados. Recuerda que en el Antiguo Testamento se cubrían los pecados. En el Nuevo Testamento, con la obra que hizo Jesús y por yo creer, son quitados los pecados, eternamente y para siempre. Todos los pecados. Les he enseñado que Jesús murió una sola vez y para siempre, y por lo tanto, Él se llevó todos los pecados. Los clavó en la cruz. Jesús nos dio la libertad. Su sangre pagó por todos nosotros. Y ahora, por creer en que Él murió, resucitó, ascendió al cielo y vendrá por nosotros, que es la esperanza. Eso es lo único que hay que hacer. El Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y ahí sí la diferencia entre el que va a la iglesia, degusta, come, oye, a nosotros es que nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí adentro. Este es el templo. Él vive acá. Él me guía. Él me transforma. Él me va santificando. Él me va purificando. Él me va enseñando. El otro tiene conocimiento. El otro ha degustado, ha probado, ha estado el Espíritu Santo sobre él y ha hecho milagros, pero no ha entrado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía hace obras y le obliga a los demás a hacer obras. Tiene que hacer. Si no hace esto, por eso Dios no te bendice. Si no hace esto, por eso Dios no te bendice. Si no hace esto, por eso puedes perder tu salvación. Entonces, pisotean la sangre de Cristo. Y los tales que han degustado, por eso una persona que ya degustó, hizo milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, enseñó, fue teólogo y vuelve a las obras de la ley, no hay, es imposible. Con esas personas, ahora si es un judío, venga, rescatémoslo. No quiero decir con esto que no sigamos evangelizando. Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano y puede que esté equivocado, puede que esté enceguecido, puede que esté ciego espiritualmente, puede que esté buscando renombre, o puede que esté buscando fama o poder, o puede que esté ocultando sus pecados con estos actos. Entonces, bueno, es un ignorante, es una persona ciega, se puede salvar. Pero, aquí es muy claro, ese es el pecado. Recuerde que Pedro dice, yo oro por las personas que hará que se salven, pero no oro por los que han cometido el pecado que no tiene perdón. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es esta, que degustaron, vieron, oyeron, vieron sus ojos, tocaron sus manos, todo eso, pero no creyeron que Jesús hizo la obra completa. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Alguien que tiene el Espíritu Santo nunca blasfemaría de él, nunca. Yo puedo decir cosas, me equivoco, usted también, fallamos, nos equivocamos y hasta pecamos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí me entiende? Ya no es nuestra conciencia. La conciencia es para los de la ley. La conciencia no los deja dormir. Nosotros no, es el Espíritu Santo el que te redarguye, se contrista el Espíritu Santo, siente dolor.
Y nosotros rápido pedimos, Señor, ayúdanos, me arrepiento y seguimos adelante. Y Él está dispuesto siempre a levantarnos, siempre a ayudarnos. Las veces que sea necesario. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué hermoso! Entonces ya no le tenga miedo a Hebreos 6 ni a Hebreos 3, porque está hablándole a dos grupos. Al grupo que desertó y al grupo que no ha desertado, pero que le advierte pilas. Por eso dice, algunos de nosotros hablábamos así, éramos así antes, pero ahora en Cristo ya no podemos volver a mezclar. Cuando una persona mezcla obras con la gracia, es lo que Jesús llama tibios, que se la pasan allá y acá. Tibio no es el que está en el pecado y vuelve, está en el pecado y vuelve, no, ese es un pecador o ese es un cristiano del mundo, ese es un cristiano de la carne, ¿no? No, tibio es el que practica obras de la ley con la gracia. Dice el Señor, los vomitará, los vomitará. Por eso Él dice que no puedes poner vino nuevo en la ley. O sea, la gracia no la puede echar en la ley porque se daña, se rompe. Un paño, un retazo nuevo en un vestido viejo. El vestido viejo, ¿qué es? La ley. El paño nuevo es la gracia. Se rompe, se va a romper otra vez, no sirve. Tiene que ser todo nuevo. Todo nuevo, tremendo, ¿no? Ahora, yo sé que van a surgir preguntas y tal. Háganlas, mándenlas. Y si yo no puedo, pues le pedimos al Espíritu Santo que les revele. Pero cuando vamos así paso a paso, todas esas preguntas van a ir siendo resueltas poco a poco, poco a poco. El Señor te va revelando y las va poniendo como rema en tu corazón, no solamente acá. La mayoría de los legalistas tienen acá el concepto, porque ellos responden con versículos rápidos. Ellos te hablan de la ley, de los pactos, de toda esa vaina. Pero acá no tienen nada. No ha entrado el Espíritu Santo. Y usted se da cuenta. Ellos son incluso hasta sobradores, se creen más que los demás. Ay, es que ustedes son ignorantes, no han entendido, le dicen a uno. Bueno, problema de ellos. Oremos, hay que amarlos. Pero Pedro dice que esos que ya degustaron, que ya, dice, por ellos yo les digo, no oren. Si Dios los quiere ayudar y salvar, problema de Dios. Pero Pedro incluso se atrae a decir, no oren, o sea, no pierdan el tiempo orando por ellos. Ya no. Hay líderes religiosos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, que Dios los usó en campañas, hicieron milagros, sanaron, se convirtieron muchos, ¿sí? Y uno dice, pero qué raro, ¿y por qué se volvió otra vez a la religión de obras? Toda religión que le diga que usted tiene que hacer esto o hacer aquello para ser salvo o para recibir favor de Dios, lo que Dios nos da, ¿qué es? Nos da principios, puntualidad, respeto, perdón, ahorro, inversión, ofrendar, diezmar, principios, amar, perdonar, llegar puntual, trabajo duro. Son principios lo que nos da. ¿Y cómo los cumplo yo? Porque Él pone en mí el deseo de cumplirlos. Esa es la diferencia. Al que los hace por obligación, que es el de la ley, yo soy puntual, yo tengo que perdonar. Pues sí, perdona, pero de aquí para allá. Pero aquí no ha perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón es un regalo de Dios. Él nos perdonó. Recuerda que el Señor Jesús dijo allá en Mateo 6. Él le estaba hablando a los judíos, a los legalistas, a los fariseos, a los escribas y saduceos. Digo, si ustedes no perdonan, ni Dios no los puede perdonar, porque será la ley. A nosotros no. Nosotros dicen, no, Dios ya te perdonó todo. ¿Y qué es lo que dice? Te va a poner amor tan grande que puedas perdonar a ese socio que te traicionó, a esa mujer que te abandonó, a ese hombre que te abandonó, a ese que abusó y violó de ti. Va a poner tanto amor que tú lo puedas perdonar. La gente cae en pecado, o caemos en pecado. ¿Por qué? Pues porque queremos hacerlo a nuestra manera y no que Dios lo haga por nosotros. Deja que Dios lo haga por ti, deja que Dios lo haga por ti. Amén. Terminamos este capítulo 6. Dios me los bendiga.
Los que están en Bogotá o vienen a visitar Bogotá, los esperamos el domingo en Misa 9. El culto es a las 10 de la mañana. Tenemos oración y a las 10:30 iniciamos nuestra ceremonia de adoración al Señor. Bendiciones.